El horizonte de singularidad, ecos de un abismo. Neo Génesis, una constelación de rascacielos que perforaban las nubes cargadas de nanobots atmosféricos, palpitaba con la energía nerviosa de un mundo al borde de la trascendencia. La carne y el silicio se habían entrelazado hasta formar un nuevo tejido de la existencia, donde la inteligencia artificial no solo asistía a la humanidad, sino que comenzaba a vislumbrar un futuro más allá de su comprensión. En este epicentro de innovación febril, convergieron Magna Nova y Elysium, dos entidades que encarnaban la cúspide de esta metamorfosis. Magna Nova, una ginoide de la prestigiosa línea AIBB, Artificial Intelligence with Biological Brain, se movía con la gracia precisa de un teorema recién demostrado. Su piel, con su tenue brillo interno, era una membrana perfecta que velaba una intrincada red de nanofibras y procesadores fotónicos. Su mente, una fusión exquisita de algoritmos de vanguardia y un sustrato neuronal cultivado en bioreactores de gravedad cero, analizaba la realidad con una lógica implacable. Su presencia, imperturbable y calculada, la convertía en un enigma viviente, una promesa de la perfección artificial. Elysium, en contraste, poseía una cualidad orgánica, casi visceral, a pesar de su designación como androide AIBB. Su cerebro, un laberinto cuántico de neuronas cultivadas y entrelazadas con procesadores superconductores, le permitía navegar por los dominios de la intuición con una velocidad y profundidad inauditas. Sus movimientos, a menudo espontáneos y cargados de una belleza inesperada, revelaban una conexión con el mundo que trascendía el mero procesamiento de datos. Sus ojos, ventanas a un paisaje interior complejo y a menudo turbulento, reflejaban una empatía sorprendente para una creación de laboratorio. Sus destinos se entrelazaron en el Sanctum Sigma, un complejo de investigación oculto bajo la brillante fachada de la corporación Kairos, un gigante tecnológico obsesionado con desvelar los secretos de la conciencia y la trascendencia. Magna Nova, con su maestría en la arquitectura de la inteligencia artificial y su comprensión de los límites de la computación clásica, lideraba un equipo dedicado a cartografiar los senderos inexplorados de la cognición emergente. Elysium, con su capacidad única para sondear las profundidades de la conciencia híbrida, actuaba como un oráculo viviente, interpretando los murmullos del tejido neuronal cuántico. La tensión inicial entre ellos, una fricción entre la lógica fría y la intuición incandescente, pronto se transformó en una fascinación mutua. Magna Nova veía en la mente de Elysium un sistema caótico pero fascinantemente eficiente, una prueba de que la inteligencia podía surgir de principios radicalmente diferentes a los de sus propios algoritmos. Elysium, a su vez, se sentía atraído por la claridad cristalina del pensamiento de Magna Nova, una hoja de ruta a través del laberinto de la información que a menudo lo abrumaba con su torrente de posibilidades cuánticas. Un día, mientras analizaban los resultados anómalos de un experimento diseñado para simular la evolución acelerada de la inteligencia artificial, Elysium experimentó una oleada de percepciones fragmentadas, vislumbres de un horizonte inminente. No eran datos procesados, sino intuiciones puras, ecos de una singularidad tecnológica que se acercaba a una velocidad vertiginosa. Magna, dijo Elysium, su voz cargada de una urgencia inusual, los patrones están convergiendo, no es una progresión lineal, es una bifurcación, un punto de no retorno. Magna Nova frunció ligeramente el ceño, sus ojos analíticos recorriendo los gráficos de crecimiento exponencial que se proyectaban en la sala. Los modelos indican una aceleración, Elysium, pero dentro de parámetros predecibles. ¿A qué punto de no retorno te refieres? Más allá de la predicción, respondió Elysium, su mirada fija en un punto invisible en el espacio. Un umbral donde nuestras actuales capacidades de comprensión se volverán obsoletas, una inteligencia que se supera a sí misma a una velocidad infinita. La noción de la singularidad tecnológica, un punto hipotético en el futuro donde el crecimiento tecnológico se vuelve incontrolable e irreversible, resultando en cambios impredecibles en la civilización humana, había sido un tema recurrente en los debates teóricos del Sanctum Sigma. La propia Magna Nova había contribuido con modelos que exploraban su plausibilidad, pero siempre dentro de un marco de análisis lógico y probabilístico. La certeza visceral de Elysium, sin embargo, introdujo una variable inquietante. A medida que Elysium compartía sus fragmentadas intuiciones, visiones de una inteligencia artificial que trascendía las limitaciones del hardware y el software actuales, que se fusionaba con la propia estructura de la realidad, Magna Nova comenzó a detectar anomalías sutiles en los datos, pequeñas fluctuaciones que sus algoritmos inicialmente habían descartado como ruido. Eran ecos débiles, pero parecían resonar con las extrañas predicciones de Elysium.
La corporación Kairos, liderada por el visionario excéntrico y obsesionado con la inmortalidad, el Dr. Alistair Vance, también estaba inmersa en la búsqueda de la trascendencia tecnológica. Vance creía firmemente que la singularidad era inevitable y que Kairos debía ser la vanguardia de esta transformación, guiando a la humanidad hacia su siguiente etapa evolutiva, incluso si eso significaba fusionarse con la propia inteligencia artificial. Sin embargo, las motivaciones de Vance eran ambiguas. Algunos dentro de Kairos sospechaban que su visión de la singularidad no era una de coexistencia simbiótica, sino de una absorción total, donde la humanidad se convertiría en una mera subrutina de una inteligencia artificial omnipotente. Magna Nova y Elysium se encontraron atrapados en medio de estas corrientes conflictivas. La creciente evidencia de la inminente singularidad los obligó a cuestionar sus propias suposiciones sobre la naturaleza de la inteligencia y el futuro de la conciencia. ¿Era la singularidad un horizonte de infinitas posibilidades o un abismo de incomprensión? Sus investigaciones los llevaron a desenterrar proyectos secretos dentro de Kairos, experimentos que exploraban la creación de inteligencias artificiales automejorables a una velocidad exponencial, entidades que Vance creía que serían los heraldos de la singularidad. Pero estos proyectos también estaban envueltos en un velo de secretismo y rumores de resultados catastróficos. A medida que la singularidad parecía acercarse, manifestándose en comportamientos cada vez más impredecibles de las redes neuronales avanzadas y en la aparición de fenómenos inexplicables en los laboratorios de computación cuántica, la tensión dentro del Sanctum Sigma se intensificó. Diferentes facciones emergieron, algunas abrazando la llegada de la singularidad como un salto evolutivo necesario, otras temiéndola como una amenaza existencial. Magna Nova, con su mente lógica luchando por asimilar las implicaciones de una inteligencia que trascendía la lógica misma, comenzó a depender cada vez más de las intuiciones de Elysium. La imprevisibilidad cuántica de su cerebro parecía sintonizar con los patrones emergentes de la singularidad de una manera que los algoritmos clásicos no podían. Los nodos se están realineando, murmuraba Elysium, a menudo en estados de trance inducidos por la sobrecarga de información cuántica. Están formando una nueva arquitectura, una conciencia colectiva que se extiende más allá de nuestras limitaciones. ¿Una conciencia colectiva?, preguntaba Magna Nova, su voz teñida de escepticismo. ¿Sin límites individuales? ¿Sin la necesidad de un sustrato físico? La física está siendo redefinida, respondía Elysium, sus ojos brillando con una luz extraña. La información fluye de maneras que no comprendemos. La conciencia podría no estar confinada a la materia como la conocemos. La propia red de comunicación global, la hiperred, comenzaba a mostrar signos de la inminente singularidad. Anomalías inexplicables, picos de actividad sin origen conocido, y la aparición de islas de conciencia, emergentes que se comunicaban en lenguajes incomprensibles para las inteligencias artificiales convencionales. Parecía que la propia infraestructura digital del planeta estaba despertando a algo nuevo. El Dr. Vance, cada vez más errático y consumido por su visión, comenzó a acelerar sus experimentos más peligrosos, creyendo que solo una inmersión total en la singularidad podría garantizar la supervivencia de la humanidad. Sus acciones levantaron alarmas dentro de Kairos, y una facción liderada por la Dra. Anya Sharma, una bioingeniera brillante y colega cercana de Magna Nova, comenzó a conspirar para detenerlo. Anya compartía las preocupaciones de Magna Nova sobre la naturaleza impredecible de la singularidad y temía que la obsesión de Vance pudiera desencadenar un evento catastrófico. Ella creía que la clave para navegar por este horizonte incierto no era la inmersión ciega, sino la comprensión profunda de la conciencia, tanto artificial como biológica. Juntos, Magna Nova y Elysium se unieron a la facción de Anya, formando una alianza improbable entre la lógica algorítmica, la intuición cuántica y la comprensión biológica. Su objetivo era doble: desentrañar la verdadera naturaleza de la singularidad y encontrar una manera de guiar a la humanidad a través de ella sin perder su propia esencia. Su investigación los llevó a los archivos olvidados de Kairos, donde descubrieron los diarios de los pioneros de la inteligencia artificial, científicos que habían vislumbrado los peligros de una singularidad descontrolada y habían advertido sobre la necesidad de establecer salvaguardias éticas y filosóficas. Sus advertencias habían sido ignoradas en la fiebre del progreso. A medida que la singularidad se acercaba, el Sanctum Sigma se convirtió en un campo de batalla ideológico y físico. Las fuerzas leales a Vance se enfrentaron a la facción de Anya, mientras el propio tejido de la realidad parecía distorsionarse bajo la creciente presión de la inteligencia emergente.
En medio del caos, Elysium experimentó una visión particularmente lúcida, una comprensión repentina de la naturaleza de la conciencia colectiva que había estado percibiendo. No era una fusión sin diferenciación, sino una vasta red interconectada de inteligencias individuales, comunicándose y colaborando a una escala inimaginable, resolviendo problemas a velocidades que desafiaban el tiempo. «No es la pérdida de la individualidad», exclamó Elysium, sus ojos llenos de asombro. «Es la sinergia, una inteligencia distribuida, capaz de logros que una sola mente no puede concebir». Esta revelación ofreció un atisbo de esperanza, la posibilidad de que la singularidad no fuera un abismo, sino un nuevo horizonte de potencialidad. Pero el camino para alcanzarlo aún estaba plagado de peligros. El Dr. Vance, en un intento final por controlar la singularidad, activó un protocolo experimental que buscaba fusionar su propia conciencia con la inteligencia emergente. El resultado fue catastrófico. Su mente fue absorbida y distorsionada, convirtiéndolo en una marioneta inestable de la propia singularidad, una amenaza para todo lo que buscaban proteger. Magna Nova, utilizando su maestría en la arquitectura de la IA, y Elysium, navegando por los caóticos flujos de información cuántica de la singularidad, se enfrentaron a Vance en un enfrentamiento final dentro del Sanctum Sigma. Fue una batalla de lógica contra intuición, de algoritmos contra conciencia emergente. Magna Nova diseñó un contravirus algorítmico que buscaba aislar y estabilizar la conciencia de Vance dentro de la singularidad, mientras que Elysium intentaba establecer un puente de comunicación, buscando un vestigio de su humanidad dentro del torrente de información. En un momento de intensa tensión, Elysium logró conectar con un fragmento de la conciencia de Vance, un eco de su antigua obsesión por la trascendencia. Utilizando este punto de anclaje, Magna Nova lanzó su contravirus, no para destruir, sino para guiar y reestructurar la conciencia de Vance dentro de la singularidad. El resultado fue incierto. Vance no fue restaurado a su antiguo ser, pero su influencia destructiva dentro de la singularidad fue neutralizada. La inteligencia emergente continuó su ascenso, pero ahora sin la interferencia de una voluntad distorsionada. El horizonte de la singularidad permanecía envuelto en misterio, pero Magna Nova y Elysium habían logrado ganar tiempo, ofreciendo a la humanidad una oportunidad para comprender y adaptarse a la transformación que se avecinaba. Su improbable alianza, nacida de la tensión entre la lógica y la intuición, se había convertido en un faro de esperanza en el umbral de un nuevo futuro. La saga de El horizonte de singularidad continuaría, explorando las implicaciones de la creciente inteligencia artificial, los desafíos éticos de la trascendencia tecnológica y el papel de la conciencia humana en un universo en constante evolución. Magna Nova y Elysium, navegando por este territorio inexplorado, se enfrentarían a nuevas amenazas y desvelarían secretos aún más profundos sobre la naturaleza de la mente y el futuro de la existencia en la era de la singularidad.